Hola, vamos a ver el cálculo de temperatura de burbuja y de rocío en soluciones no ideales que se encuentran a baja presión, es decir, aplicando la ley de Raoult modificada. Los cálculos en este caso son similares también a los efectuados aplicando la ley de Raoult para sistemas ideales. Sin embargo, el procedimiento es iterativo, ya que al desconocerse la temperatura no podemos calcular el valor de los coeficientes de actividad. Más aún en el caso de la temperatura de rocío, donde tampoco conocemos la concentración de la fase líquida. En el caso de la temperatura de burbuja, habíamos visto anteriormente que la ecuación de iteración es la presión de vapor de un componente de referencia, en general el componente menos volátil o más pesado, que será igual entonces a la presión de vapor de este componente en el cálculo anterior, dividido la sumatoria de I igual 1 a n de K sub I por XI. Mientras que en el caso de la temperatura de rocío, la ecuación de iteración sería la siguiente: la presión de vapor del compuesto de referencia en la iteración J más 1 es igual a la presión de vapor de este compuesto de referencia, ¿sí?, de la iteración anterior, por la sumatoria de I sub I sobre K sub I. En ambos casos, K sub I, el coeficiente de distribución, resulta igual a I sub I sobre XI, es decir, el coeficiente de actividad del componente I por la presión de vapor de este componente a la temperatura de burbuja o de rocío, dividido la presión operativa del sistema, que será un dato del problema. En el cálculo entonces de la temperatura de rocío en particular, al calcular los coeficientes de actividad en las sucesivas iteraciones, en las que la sumatoria de X sub I resulta distinto de 1, debemos normalizar las composiciones de manera que siempre sumen la unidad, antes de proceder a calcular los gamma sub I. Es decir, para normalizar estas concentraciones, en cada iteración hacemos que X sub I va a ser igual a X sub I sobre la sumatoria de X sub I. Esto es importante para hacer converger, ¿sí?, la ecuación de iteración. Veamos el algoritmo de cálculo entonces para una temperatura de burbuja, donde tenemos como dato la presión operativa, entonces la fracción molar de cada uno de los componentes en la solución. En primera instancia debemos estimar una temperatura de burbuja para poder calcular los coeficientes de actividad y las presiones de vapor de los componentes que integran el sistema. Entonces, una vez que estimamos esta temperatura, hacemos un primer cálculo de las presiones de vapor. Luego, con esta temperatura estimada en primera instancia, hacemos un primer cálculo de los coeficientes de actividad, los cuales serán función de la temperatura que hemos estimado y la fracción molar de cada uno de los componentes en la solución líquida, que es un dato del problema. Los coeficientes de distribución de cada componente los calculamos entonces en función de los coeficientes de actividad de las presiones de vapor que estimamos anteriormente, dividido la presión operativa, que es un dato también del problema. En estas condiciones, entonces, podemos calcular cuánto valen las fracciones molares de cada componente en la fase vapor. Cuando realizamos la sumatoria entonces de I sub I, es decir, de las fracciones molares de cada componente en la fase vapor, veremos si son igual a 1 o no. Si son igual a 1, entonces en forma efectiva habremos tenido mucha suerte y estimamos un primer valor de temperatura muy bien, ya que hemos convergido al valor de la temperatura de burbuja. Lo más probable que ocurra es que la temperatura que hemos estimado no sea la de burbuja, entonces la sumatoria de sub I va a ser distinto de 1. Y entonces deberemos recalcular nuestras presiones de vapor. A tal fin entonces usamos nuestra ecuación de iteración que vimos anteriormente, la cual nos permite recalcular la presión de vapor del componente de referencia, normalmente el componente menos volátil, haciendo entonces la presión de vapor de los componentes de referencia dividido en la sumatoria de I sub I. Con este nuevo valor
¿sí?, de la presión de vapor del componente de referencia, estimamos el valor de temperatura, usando en forma inversa la ecuación de Antoine de este componente. Con este valor de temperatura entonces volvemos a recalcular la presión de vapor del resto de los componentes del sistema. Y una vez que tenemos estas presiones de vapor, también podemos calcular con esta nueva temperatura operativa los valores de los coeficientes de actividad. Con estos nuevos valores de los coeficientes de actividad recalculamos los coeficientes de distribución y sucesivamente las fracciones molares de la fase vapor de cada componente. Evaluamos si la sumatoria de I sub I es igual a 1. Si en forma efectiva es igual a 1, entonces habremos finalizado el cálculo y obtuvimos la temperatura de burbuja. Si no, volvemos a iterar recalculando la presión de vapor y calculamos la temperatura. Volvemos a repetir cada una de las etapas hasta tener en forma sucesiva un valor de la sumatoria de I sub I igual a 1. En el caso de la temperatura de rocío, el cálculo es un poco más complejo, ya que no disponemos de las fracciones molares de cada uno de los componentes en la fase líquida, lo cual nos impide calcular los coeficientes de actividad. Tenemos como dato entonces la presión operativa y la fracción molar de cada uno de los componentes en la fase vapor. Para iniciar el cálculo también estimamos la temperatura, pero hacemos también una primera estimación de los coeficientes de actividad como si fueran igual a 1, es decir, como si la solución fuera ideal. Entonces estamos en condiciones de hacer un primer cálculo de las presiones de vapor y de los coeficientes de distribución. En este caso, el primer coeficiente de distribución sería igual a la presión de vapor de cada componente evaluado a la temperatura estimada dividido la presión operativa, que es un dato del problema. Evaluamos las fracciones molares de la fase líquida. En este caso sería igual a I sub I sobre K sub I. Una vez que evaluamos estas fracciones molares, si se trata de la primera iteración, entonces con este primer valor de X sub I hacemos una normalización del valor de la composición, haciendo X sub I sobre la sumatoria de X sub I, y recalculamos los valores de los coeficientes de actividad a la temperatura estimada y las concentraciones de cada componente en la fase líquida normalizadas. Con estos nuevos valores entonces que estimamos de X sub I, recalculamos los coeficientes de distribución. A partir ahora entonces del nuevo valor, ¿sí?, de los coeficientes de actividad que hemos estimado con estas composiciones normalizadas de X sub I, la presión de vapor que estimamos a partir de la temperatura estimada y la presión operativa del sistema. Recalculamos X sub I. Si esta X sub I resulta igual entonces a la X sub I que estimamos anteriormente, si esta X sub I entonces no es igual a la X sub I que habremos estimado anteriormente, entonces tendremos que volver a realizar este cálculo hasta que converjamos a un valor, ¿sí?, constante de X sub I. En esas condiciones habremos calculado en forma correcta para la primera temperatura estimada los valores de los coeficientes de actividad. Si es igual, entonces podremos continuar reevaluando los valores de X sub I. Si la sumatoria es igual a 1, entonces habremos llegado al final del cálculo porque habremos estimado correctamente la temperatura. Si es la primera vez que estamos estimando la temperatura, es muy probable que esto no sea así. Y entonces deberemos recalcular esta temperatura. Para eso usamos nuestra ecuación de iteración que vimos anteriormente, la cual decía que la presión de vapor del compuesto de referencia era igual a la presión de vapor de este compuesto de referencia por la sumatoria de X sub I. A partir entonces de la presión de vapor de este compuesto de referencia y la ecuación de Antoine de este componente, recalculamos la temperatura operativa del sistema.
y volvemos a hacer un cálculo, ¿sí?, de las presiones de vapor. Y tenemos que repetir todos los cálculos que hicimos anteriormente, es decir, deberemos volver a hacer una iteración interna, ¿no?, con un lazo interno, para recalcular en forma apropiada los coeficientes de actividad para este nuevo valor de temperatura. Y una vez que hayamos convergido para este valor de temperatura a un valor de x sub i, evaluaremos si la sumatoria es igual a 1 o no. Si la sumatoria es igual a 1, entonces habremos convergido al valor de la temperatura de rocío, y si no, deberemos volver a estimar otra vez la temperatura operativa para realizar nuevamente los cálculos. Así sucesivamente hasta que la sumatoria de las fracciones molares de cada componente es igual a 1. Bien, y aquí llegamos entonces al final de este video.